Bienvenidos a Chiloé Oculto, cuarta versión. Invitamos a nuestros compañeros a develar este gran misterio y compartir con nosotros este espacio lleno de magia y fantasía. Bueno, bienvenidos una vez más a Chiloé Oculto. Esta es la primera actividad que tenemos de nuestro programa. Con esta vamos a romper un poco el hielo e iniciarnos en todo lo que va a ser la develación del estudio de estos misterios mitológicos. Para esta presentación cuento con mis colegas acá, con los que hemos estado haciendo un descubrimiento, por así decirlo, que nos ha llevado prácticamente todo el año pasado. Y que ha culminado en lo que les vamos a mostrar ahora. Así que vamos a comenzar presentándonos. Bueno, mi nombre es Francisco K. Pérez. Soy parte de los organizadores del Chiloé Oculto. Soy investigador mitológico. Nos definimos como mitólogos. Bueno, todo el trabajo que he hecho lo reflejo acá organizando este evento y generando libros. Voy a tener después mi lanzamiento. Buenas. Mi nombre es Héctor Contador Santana. Soy investigador autodidacta. Soy funcionario municipal de la Municipalidad de Castro, de la Oficina de Turismo particularmente, gestor cultural, fundador y creador del Chiloé Oculto, el evento más grande de magia, mitología y fantasía de Chile. Como les dije, también tengo un escrito, tengo ahí un trabajo investigativo y... Hola a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Bernal, yo soy ilustrador, aprendiz de pintor, una vez fui publicista, vengo de la ciudad de Temuco y estoy muy emocionado de estar con mis colegas. Hoy día esperamos mucho este momento, cerca de un año, ¿sí? Y hemos sido súper rigurosos en no contar nada ni mostrar nada, que va a ser esta develación de este antiguo nuevo mito. Exactamente. Bueno, y mira, sin más preámbulos, ya. Ustedes saben que cuando el Chiloé Oculto se acaba, no se acaba. Nosotros seguimos pensando, seguimos imaginando, seguimos creando, y obviamente esto ha ido dando paso a que el universo se confabule para que ocurran cosas mágicas en el camino. Una de esas cosas mágicas que ocurrió en marzo del año pasado, después de que había terminado el Chiloé Oculto del verano, en donde una persona llamada Milton Moya fue un exalcalde de la comuna de Achao. Además de cuenta, él es topógrafo y lleva mucho tiempo viviendo en Chiloé, ¿ya? Y haciendo obviamente su vida y su trabajo. Y una de las cosas que él hace como a título personal de repente es escribir poemas, publicar algunas cosas. Tenemos un buen feeling, yo con él tengo un buen fiato, y fue así cuando él empezó a compartir algunos trabajos conmigo, y uno de sus trabajos me llamó mucho la atención, que era un poema que él había escrito y que el poema se titulaba Auquilda. El poema se titula así, Auquilda, y él cuenta la historia, que no se llama, de un ser que obviamente Francisco va a empezar a profundizar en él. Y a mí me llamó mucho la atención esto, al punto de que después igual yo quedé con esa bala pasada y empecé a socializar este tema con otras personas y decirle, oye, ¿saben qué? Mira, don Milton llegó a contarme esto. Ah, sí, me decía una de mis colegas con la que yo conversé el tema. Ella me decía, sí, acá hubieron unos moteles, pero un motel de esos antiguos, no esos moteles como se lo imagino ahora, ¿ya? Y allí el motel tenía ese nombre, y ella trabajó ahí en algún tiempo pasado. Entonces después me conectó con otra persona, me dijo, mira, esta persona también trabajó ahí, y empezaron a concordar en la similitud del nombre, y al final de cuentas nos quedamos con ese tema, y empecé después al tiro, llamé a Daniel, y le dije, oye Daniel, mira, pasa esta siguiente situación,
Me parece muy interesante y con Daniel empezamos a hablar, estuvimos hablando como 1 hora y media más o menos, y empezamos a crear como una idea, empezamos a darle forma como a este universo en torno a este ser, a esta criatura, y después de eso llamo a Francisco y le digo, oye Francisco, mira esto está pasando, y Francisco me engancha al tiro y Francisco se mete de cabeza en la investigación y Daniel se mete de cabeza en la representación. Así que voy a dejar ahora a Francisco para que él les explique más o menos y profundice en lo que nosotros vamos a develar. Como dice Héctor, era un caso bien particular, porque este poema mencionaba a Osquilda como una suerte de antítesis de la Pincoya, como una suerte de Nereida caprichosa, que finalmente hacía ahogar a la gente, entre otras cosas. Entonces nos llamaba un poco la atención porque básicamente estaba hablando de la sirena chilota, pero tenía este nuevo nombre que era Auquilda. Y ahí empezó como un poco la investigación. Este libro que voy a presentar ahora a las 6 es un compilado de diferentes investigaciones, y una de las primeras que hice fue esto que les estamos contando. ¿Qué es Auquilda y por qué los chilotes no están hablando de esto? Pasa con mucha mitología chilota que las características del ser se vuelven como su nombre. Basilisco chilote, sirena chilota, pero sí tienen nombres. Tienen nombres que nadie normalmente usa o son de poca frecuencia. Por ejemplo, Basilisco chilote tiene un nombre, que es el Pechequilú. Y es un nombre que casi nadie sabe o que casi nadie ocupa. El caso de la Pincoya tiene varios nombres. El nombre español antiguo es la chilena o la serena. Tiene un nombre también que es la Somo Chaguay, que le dicen. Pero todos estos nombres como que no pegan mucho. Son nombres de nicho y la gente vuelve a decirle sirena, vuelve a hacer mitología comparada con la sirena europea. Y lo peor de todo es cuando empiezan a confundirla con la Pincoya. Y ahí como que ya nada tiene sentido. Como si fueran la misma, pero son cosas muy, muy diferentes. El tema está en que comenzamos esta investigación de la Auquilda con este misterio de los moteles Auquilda. Fue como la primera pista que tuvimos. Ahora, el motel Auquilda, como dijo Víctor, es más parecido a son los centros de eventos, ¿no? Era un centro de eventos, no era un motel como ahora. Era la definición que se le daban como a esos antros en ese momento. Era como un lugar familiar. Y el motel Auquilda tenía como temática la mitología. Entonces tenían los pasillos decorados con cosas mitológicas, tenía un mural mitológico y un montón de cosas. Y siempre decían de que se llamaba Auquilda porque había una sirena chilota, que se llama Auquilda. Y ahí el nombre lo empezamos a ver repetido en otras historias como más olvidadas. Y pensamos que también hay un lago que se llama Auquilda. No era un nombre como así nada más, sino que era uno de tantos lugares en Chiloé que están nombrados a raíz de la mitología. Iruquina, Cerro Tertén, tenemos varios lugares así. Y el lago Auquilda era el lago de la sirena chilota. Todo esto es información que el chilote promedio olvidó. Muchos viejos chilotes conocen o asocian la palabra Auquilda a la sirena, pero es un mito olvidado. Y como les decía, al tener la palabra sirena chilota, se compara inmediatamente con otras sirenas de otros lados. Pero si le decimos Auquilda, estamos hablando de un ser totalmente diferente. No necesariamente tiene las características de sirena. Bueno, ahí entra Daniel Bernal a armar un poco la representación de... Ya. Primero, yo igual me considero un mitólogo, pero más de libro.
yo más leo que tengo la posibilidad como de salir y entrevistar gente. Entonces, para mí es tremendamente importante participar de este proyecto porque es la primera vez que estoy inserto dentro de una investigación en terreno con dos chicotes. Entonces, que me hayan llamado un viernes en la mañana, 9 de la mañana me llama veo el teléfono, ¿qué pasó? No, nada, y me empieza a contar y wow, al tiro empezamos con ideas y teorías, hay muchas teorías. Todos conocen el relato del Tren y Caicay, ¿verdad? La pelea. Ahora, hay un relato de muchos que existe sobre esa batalla, de por qué empezó. Y uno de ellos, que me contaron ustedes, es que Caicay tuvo una hija, una mujer humana. Y esa hija, bueno, la mujer humana solo se le conoce con el nombre de Caimarquén, es decir, la mujer del Caicay. Y tuvo una hija que se llamaba Chequián, que era una hija humana, pero asumimos nosotros que era una hija poderosa, una humana poderosa. Y la idea del Caicay era que su hija además también se uniera a otro ser igual o más poderoso que ella, para lo que llamó Pillán. Y quería unirla al Pillán, con su hija Chequián, unirla al Pillán. A esto fue que Caimarquén no le gustó la idea. Dijo que no, se opuso y fue ella la que convocó al tren para que la ayudara a esconder a Chequián. El relato dice que la tomó entre sus fauces y la llevó a una cueva y la dejó en una montaña. Y eso, Caicay se entera de esto y lo toma como su peor afrenta y empieza la pelea entre las dos culebras primordiales. Las aguas suben, los villanes desatan tremendas tormentas de lluvia y todo se empieza a inundar, todo se empieza a llenar de agua. El tren hace lo suyo, eleva las tierras, ¿verdad? Cerros, y convoca a la gente y a los animales y a todo para que empiecen a subir al cerro y salvarse. Pero genera terremoto. Los carros suben así, no suben como en el Señor de los Anillos. Es un desastre, un cataclismo. Y la gente empieza a caer a las aguas. Las aguas estaban encantadas por Caicay, perdón. Y los relatos dicen que las personas que iban cayendo se transformaban en seres del mar, peces, rocas, lobos, pero también se transformaban en seres mágicos. Una de nuestras teorías es que al final de esta gran batalla, la hija del mismo Caicay es la que cae al mar y sin quererlo la transforma en sirena, como casi una maldición. Pero es la sirena más importante, es la sirena hija del Caicay. Y un poco lo que vamos a mostrar acá tiene que ver con eso. Estamos hablando de la sirena, la primera sirena de acá. Recuerdo cuando llegamos a esa conclusión, nos emocionamos muchísimo. Es la primogénita del Caicay, y cuando Caicay decide volver a las aguas, a las profundidades de su letargo, deja encargada al Villalobos de todo este territorio oceánico, pero además le deja a su hija Sirena, para que él la cuide. Y ahí entonces se pierde el nombre de Chequián y aparece posiblemente el nombre de Auquín, que es como el nombre Sirena de ella. Y es adoptada en el linaje, no voy a decir familia, pero en el linaje de Villalobos, siendo su primogénica, además, o sea, es la primera, además de ser la hija del Caicay, también es la primera hija de Villalobos. Tiempo después, Villalobos también se une a otra mujer, que es la Huenchula, y de ahí nace Pincoyo. De esa unión nace Pincoyo, y Auquín la pierde su jerarquía. Ya no es la primogénita real porque es adoptada, nace la primera primogénita real de Villalobos, y termina de armarse como estas características maléficas de este ser, recordando que Caicay odia todo lo que habita en la tierra, quiere conquistar las tierras. De hecho, aquí es prueba de esto. Aquí el agua es quizás hasta más importante que las tierras.
La orquídea odia, hereda ese odio, ¿verdad?, a la tierra y a todo lo que habita en ella, pero además odia a su hermana, la pincoya, y odia todo lo que la pincoya hace. O sea, la pincoya salva náufragos, la pincoya trae pesca, la pincoya ayuda al humano, y la orquídea va por detrás haciendo como la hermanastra de las malévolas, Todos los que se salvan, ella los sumerge. los ahoga y otras cosas más. Espanta la pesca, es maléfica. O sea, si la pincoya tiene que ver con lo dorado, ella debería tener que ver con lo plateado, por ejemplo. Si la pincoya es como diurna o polar, ella es nocturna y lunar. Son las cosas que a nosotros nos llevaron a representar y escribir lo que hicimos. Esta es una sirena más bien cercana al caicay, la hija del caicay. ¿Hasta ahí? No, estamos en Peque. ¿Cómo están? Bien. Los veo mudos. Los veo mudos, ¿ah? Los veo mudos, los veo Hola, impactados. ahí sí. Bueno, eso, les vamos a presentar a la hija del caicay. No sé si hay que agregar algo más. ¿Alguien? Vamos con una ronda de Preguntas, consultas antes que venemos. ¿O quieren que vayamos al tiro? A la terminación. ¿Sí? Ya. Ya. Oye, yo quiero algo súper especial. Quiero aprovechar que está Francisco Ortega y Miguel Ferrada, pedirles que ellos sean los encargados de mostrar, por favor. Ya. Un honor. Por favor, las fotos, vamos abajo para que estemos estos los chicos, ¿no? O nosotros acá arriba. Ya, perfecto. Cuando Vamos quieran, con las fotos. amigos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con ustedes, Auquín. Nuestra intención es como devolverle al archipiélago un nombre olvidado, que además tenga mucha pertinencia con los relatos que investigamos, con la información que encontramos. Ella no es la típica sirena de colita de delfín, como pueden apreciar. Está inspirada además como en un congrio, como en forma es como un culebresco, ¿verdad? Pero marino. Tampoco tiene como escamas tan como sirenitas, tiene estos tentáculos que tienen que ver con las profundidades, tiene huellas mágicas de tiempos antiguos. Y eso, y aportar a eso también que eso tiene mucho que ver también con la oscuridad del mito chilote. Nos han acostumbrado un poco como a encantar un poco a través como de lo simpático y todo eso, el mito chilote, cuando en realidad el mito chilote es un mito oscuro. Es un mito muy relacionado con lo gris del territorio, con lo gris del mar, con el verde profundo del bosque, y la verdad, eso es lo que refleja la Orquídea. Ella representa todo eso negativo que no tiene la pincoya. Me asusta, pero me gusta. Oye, otro detalle es que, bueno, yo podría haber hecho esto en Photoshop. Podría haber, peor, haberlo hecho en inteligencia artificial, por ejemplo. Pero conversé con mis colegas y veo los estimados que están, dije, no, esto tiene que ser un óleo sobre tela y un formato más o menos interesante. Para que además la misma técnica pictórica pudiera relevar, no sé cómo decirlo, como el ser mismo. No es algo como que esto me encantaría que estuviera en una serie de seres tipo pinacoteca, que empiece como a tener esa relevancia, esa importancia, esa seriedad. Nosotros esto lo asumimos muy seriamente, muy apasionadamente para lograr un libro, una pintura y una investigación. Eso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran acotar, algo que quieran decir? Estamos, allá hay un joven que está. A ver. Yo tengo una duda. Creo que al inicio se llamaba Chiquén. Sí. Y eso, ¿hay un árbol que se llama también Chiquén? ¿O habrá una relación? O sea que hay una zona que se llama Chiquián, que queda hacia la punta de Achao. No se puede que ese lugar también, al igual que los que hemos mencionado, sea un lugar mitológico. Tenga pertinencia con que ahí ocurrió algo o ahí empezaron a hablar de. Ahora, ¿qué significa el sitio? No lo sé. De hecho, tampoco sabemos qué significa Upilda. Creo que
Más o menos. Claro, yo le pregunté a varios antropólogos y tenemos teorías. Claro, muchas veces se contradicen estas teorías, pero igual es como interesante. Porque finalmente de lo que habla esta investigación es de que Chiloé sigue siendo misterioso. Hay un montón de cosas perdidas, cosas encontradas, que todavía estamos sorprendiéndonos, y aparecen, desaparecen. Y creo yo que también habla mucho de Chiloé y del pueblo que estamos construyendo. Yo quiero hacer una acotación, además, respecto de esto. Nosotros lo que tratamos de hacer es presentar un nombre a través de una imagen, ¿verdad? Pero en ningún caso queremos decir que esto es el espíritu, sino que esperamos que esto dé pie para que empiecen a aparecer estas preguntas y digan, oye, no, pero es que yo conozco este mito desde otra manera. Y eso está muy bien, porque finalmente lo que queremos es que esto empiece a crecer solo y que además aparezcan nuevas obras de otros autores, de otros investigadores, de otros artistas que empiecen a hablar de Auquillo. Para nosotros sería fantástico, porque la devolvimos este nombre y tiene una imagen que puede ser o no, pero que puede abrir otras versiones. Así interpretar. Consulta, aquí. ¿Cuáles son los posibles significados de la palabra? Mira, te los vamos a leer. Tenemos acá la teoría de Rodrigo Acuña y de César Pérez, ambos antropólogos que se especializan como en sus áreas. César Pérez nos dice que Auquilda, Quilda probablemente viene de Quila, como la quila, la planta quila. La planta, la quila. Es como un y la AU es posiblemente de origen chono, pero que es como un nombre, un sonido que no sabe qué podría significar. El Rodrigo Acuña, que es la investigación ahí que nos ayudó también, tenía como una visión igual como fuera del territorio, que hablaba de que Auca es quechua, adoptado por el mapuche, que significa enemigo, rebelde, salvaje, peligroso, se usa como prefijo. Y de Kelu significaría rojo, en representación a la sangre, muerte, vida, reproducción, fertilidad, y el da vendría de un sufijo español, una castellanización, adaptada como para la pronunciación simplemente. Entonces quedaría como Auquil, y el da vendría a ser como el adorno al final de la palabra. Y también Auquil puede ser interpretado como piedra caliza. Entonces, como ven, hay como varias aristas de dónde podría salir esto. No es netamente mapuche, no es netamente huiliche, hay castellanizaciones entre medio, hay un montón de eslabones perdidos. Es el inicio de la investigación, nos estamos dando la conclusión de esto. Pero al igual que muchos nombres que no sabemos de dónde vienen, es interesante explorar. Oigan, quiero dar un dato curioso, esto lo anoté acá también. Bueno, toda la investigación de Auquilda la pueden ver después en mi libro, si es que les interesa verlo más a detalle. Pero sabían de que hay varios relatos de la sirena chilota en específico, no mencionada con Auquilda, sino la mayoría de las veces como sirena chilota, que habla de que la sirena llega a la playa con un hijo. De hecho, hay como varias representaciones visuales de una sirena como con un bebé. Y tiene que ver con que hay una tradición, igual como media perdida en Chiloé, de que al igual que el hijo de Trauco, que sería el hijo abandonado por el padre, los hijos de Auquilda son los hijos abandonados por la madre. Viene la sirena y deja el bebé en la playa, o se lo da al marinero que se acostó con ella, pero la cosa es que son los hijos sin madre. Es como también una tradición medio olvidada que tiene como esto. Eso, como dato curioso. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien? ¿Dónde estaba ese hotel? ¿Dónde estaba el hotel? Sí. Estaba donde hoy está actualmente el casino en Joy, en Castro. Ahí estaban los moteles Auquilda.
Bueno, hay todo un misterio sobre Auquilda, que también, sobre los moteles Auquilda en específico, que voy a hablar a las 6, así que si están por acá dando vueltas, vamos a hablar específicamente de ese motel, porque es como curioso, además que ya, como decían, ya no existe. Ahora está el Enjoy, que es el Enjoy ahí en Castro, y todo lo demás pasó a ser como un recuerdo desde el 2004. Muy poco registrado. Sí, hay un detalle que aparece en el poema de Don Milton Moya, y es que en alguna parte menciona como que el territorio, las islas pertenecientes a la Auquilda, tendría que ser Laitec. La isla Laitec es como la isla de la sirena, de esta sirena. De hecho, bueno, los mitos chilotes por lo general siempre están como en todos lados. Son muy pocos los mitos en donde están en lugares como específicos. Pero en el caso de la Auquilda, bibliográficamente siempre se menciona la isla Laitec, que está al sur de Chiloé, cercano a Quellán. Se dice que ahí tú la podrías encontrar. De hecho, esa misma leyenda está en varios libros, incluso en uno italiano que encontramos, se llama Initi Chiloé. También hablaba sobre Laitec, por algún motivo. No hemos ido a Laitec para comprobarlo, pero es parte de la investigación que estamos haciendo. Como les decía, es la investigación en curso, en terreno. También por el tema del lago Auquilda, hubo hace poco, como en noviembre salió la noticia, de que varios de los glaciares que se derritieron después de la era glaciar en Chiloé empezaron a generar cuerpos de agua, y principalmente los primeros cuerpos que se formaron en Chiloé fue el lago Auquilda y el lago Putemunt. Entonces hay un montón de estudios que están yendo hacia esos lagos para ver las capas de sedimento y todo, porque están hablando de un Chiloé que ya no existe, un Chiloé que en su momento estuvo conectado con el continente. Entonces igual es interesante porque significa que Auquilda, siguiendo como un poco el relato mitológico, está presente en uno de los primeros cuerpos de agua en Chiloé, volviéndolo como uno de los mitos más antiguos, creo que decirlo. Un mito como fundacional. Y además hay como un par de anécdotas de que la gente que va al lago de Auquilda le pasan cosas, es como el lugar maldito, entre comillas. Y el joven de avión. Primero ya no pasa. Había mencionado, quizás lo mencionaron, o quizás se me fue, pero entiendo yo que Auquilda nace en un intento de subir, en este terremoto, cuando subían los cerros, se cae, se transforma, hereda el odio, el sentimiento de Feicay hacia lo terrestre. Hasta ahí entiendo la representación o lo que es esta criatura. Pero ¿cuál es su relación con Feicay? O sea, como entendiendo que fue transformada, heredó como un odio, no sé si su relación con su padre es como también, al igual que quiere acabar con los terrestres, también quiere acabar con la supremacía de su padre, o cómo es esa relación, qué sabe, qué supone. Porque a mí lo que me dio a entender un poco esta criatura es que viene con una carga de gran odio, pero también de gran desafío, como a casi todo. Un poco escuchando. Sí. Pues interesante, muy interesante tu punto. Yo voy a decir algo que, bueno, es un poco preocupante, pero creemos que la Auquilda está esperando que su padre despierte. Porque Caicay bajó al letargo de las profundidades del océano, acá cerca de un amigo de Loca. Deben estar ahí durmiendo. Entonces ella está esperando ese regreso, y ese regreso puede ser no muy bueno. Con respecto a eso, también hay un mito moderno que es el de la roca de Ustedes saben que se está haciendo actualmente el puente Chacao. Una de las bases del puente es un sedimento tipo volcán marino que le dicen la roca remolino. De hecho no se sabía que era un volcán, se explicó hace poco, pero le da como más fuerza a este como mito moderno chilote, que dicen que cuando se finalice el puente Chacao, Caicay va a avisar de nuevo.
De hecho, Kaikai quiere aparecer también. Por eso Tenten también tiene su heraldo, está el culebrón, por ejemplo, que está ahí como vigilando que los humanos no se porten tan mal, porque Kaikai va a volver. Kaikai de alguna forma es el apocalipsis. Quiere volver, o va a volver, dependiendo del punto de vista. Y siguiendo como un poco las lógicas del relato, por así decirlo, lo vamos a decir así. Las lógicas del relato siempre describen a Kaikai como una culebra iracunda. Siempre está como enojada, básicamente. Como todo el enojo marino se encarna en ella. Y por ende, toda la descendencia de Kaikai está relacionada como con esta locura. Entonces, Aukilda, al tener sangre de Kaikai, está enojada. Entonces se representa el mito en diferentes cosas de enojo. También hay otro mito en paralelo que dice que el Trauco es también hijo de Kaikai. Y ahí se complica un poco más la cosa porque se vuelve hermano de Aukilda. Ya es como que la realeza de la marina se empieza como a expandir. Y se supone que el Trauco, dentro de sus vicios más violentos, por así decirlo, está Kaikai. La herencia de Kaikai se refleja como en la ira y el enojo de todos los que tienen que ver con él. Son como impulsivos, finalmente. Entonces, como que siempre los mitos tienden a generar como la dualidad, sol y luna. Entonces, Tenten era la que escuchaba a los humanos, era la que estaba en calma. Kaikai era la que no quería saber nada de los humanos y estaba todo el rato enojada. Aukilda sería lo mismo, pero con la pistola. Tendría que ser su contraparte. Siempre como que los mitos tienden a tener su sol y su luna. Es el equilibrio y está presente en un montón de culturas. Eso. Oye, un segundito, en esta conversación tipo podcast, compartir otra idea. Y es que, ¿por qué Kaikai quería tener una hija humana? ¿Cuál era el motivo? Y quizás, bueno, estas son nuestras conversaciones de todo el año, es que quería tener una representación en la tierra para empezar a apoderarse de a poco a través de su hija Chequial en ese momento, meterse en la tierra y empezar como a hacer su dominio ahí desde Chequial. Pero pasa toda esta batalla que da vuelta a los planes. Eso. Igual son varias preguntas las que digo, pero trataré de sintetizar. Primero es como que hay fuentes vivas con respecto a esto, de ustedes sacaron los relatos, hay las personas, ¿dónde son las parámetros donde ustedes tuvieron territorial? Porque en muchas historias siempre hay variantes de esto. Es imposible no irse a los territorios de uno. Y me pasa mucho que cuando se presenta una figura, la de escuché, muchas veces los relatos salen como que no están muestras, sino que viene a proponer una energía delirante de todo lo que está sucediendo en Cómodo. Hay mucho por el territorio donde yo soy, Calachupal. Calachupal viene a proteger un territorio, a proteger un ambiente donde está siendo dañado el ser humano, no está sabiendo lo que está haciendo el ser mapuche, el ser huilliche, el ser latente, y acá están viviendo. Entonces llega esta energía y se apodera, entonces se les saca esta mirada que nosotros la tenemos ya inerme en el cristianismo entre lo malo y lo bueno, entre lo sur y el norte. Y en realidad, Día y noche. claro, día y noche, entonces viene a equilibrar alguna fuerza. Dentro de estos relatos nace esta a la isla. Mira, yo pienso que, no sé, voy a tratar de, pero la historia es de quien la cuenta. Entonces, lamentable, esto lo digo muy en lo personal. Toda la mitología, toda la cosmovisión la cuenta el humano, desde su punto de vista. Y como tú bien dices, que estas fuerzas, estas energías están siempre buscando un equilibrio que nosotros no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a porque vivimos llenos de luz, de electricidad, teléfono, no sé, un millón de cosas, pero si a lo mejor fuésemos esos humanos que vivieron hace, no sé, 1000 años, 2000 años, pudiésemos enrolar de mejor forma en este equilibrio de estas fuerzas que son superiores a las nuestras. Pero insisto,
estas versiones tienen que ver con lo que nosotros tratamos de entender desde los relatos que contamos, escuchamos y tratamos de representar, pero siendo un canal, un medio de esto, y ahí aparece el foco magnífico, porque es la opinión humana, es lo que ese humano entendió de este relato y le dio miedo. Claro. Esta frase la leí hace poco, pero el miedo es nuestra primera religión. El humano, lo primero que instauró como creencia es el miedo al océano, el miedo al bosque, y de ahí empieza a designarse esas dualidades que tú mencionas, lo bueno, lo malo, los días, las noches, lo oscuro, lo luminoso, y a lo mejor ella era una representación pura. Pero insisto, desde lo humano. ¿Y qué es lo que... Y bueno, complementando un poco lo que dice Daniel, es verdad, cuando uno se pone a estudiar como estos mitos, estos dioses, siempre un dios es difícil de entender. Entonces, por lo general, cualquier persona como espiritual, por así decirlo, que se entienda como con estas deidades o con estos relatos, te va a decir que, bueno, que la ética es humana, que todo esto del bien y el mal le da lo mismo a estas fuerzas, que te maten a tu familia es inconveniente. Entonces, claro, la interpretación de inconveniencia se vuelve que es malo. Pero estas deidades están por sobre como la ética de la época que va cambiando. Entonces, sí, son fuerzas grises incomprendibles. ¿Qué más queda? Allá. Lo que logré entender, entonces existen dos tipos de sirenas, porque estaría la que ustedes están hablando y la sirena Chirota, hija de Villalobos, hermana de la Victoria, ¿no? Claro, es que es confuso, porque finalmente cuando el relato de la Utilda, el relato que vimos como más antiguo, se refiere a la sirena Chilota. Entonces serían técnicamente un relato, pero también el relato habla de las Autildas o las sirenas como si fueran un carbomen mítico. Entonces, podría ser quizá la Utilda el alfa de la sirena. Es como que tienes que seguir un poco las lógicas del relato, pero a grandes rasgos la Utilda vendría a ser el verdadero nombre del relato que nosotros conocemos como la sirena chilota. Yo quiero aportar algo ahí, también a título personal, pero cuando nosotros nos metemos dentro de estos relatos y nos vamos investigando, no sé si la mayoría o alguien conoce el término la marina, ¿no? ¿Sí? Pero la marina es como todo lo que ocurre ahí en el océano, y todos los seres que están ahí, de hecho, se cruza con la ciudad de los Césares, que se supone que es una ciudad profunda, de muchos tesoros, de oro, bueno, hay varios relatos. Entonces, ahí abajo hay muchos seres, con distintas jerarquías o importancias. Entonces yo me lo imagino, y esto es muy de lo personal, me lo imagino como una familia, me lo imagino como una telenovela. O sea, cuando nosotros no estamos hablando de ellos, ellos están haciendo otras cosas. ¿Cachai? Están viviendo. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor hoy día pelearon, pero mañana van a ir a un cumpleaños, no sé, estoy entiendo. Pero yo lo imagino así, lo imagino como algo vivo, como algo que está pasando ahora mismo y están ocurriendo ahí. Bueno, nosotros nosotros contamos este relato y esta es la verdad y listo, claro. Pero a lo mejor no, por lo mejor pasan otras cosas. Y eso, ese ecosistema, lo mismo tiene el bosque, en el bosque está el Taupo, la figura, pero cuando nosotros no estamos hablando de ellos, ¿qué están haciendo? ¿Conversan? ¿Hablan? ¿Son amigos? Entonces, entrar a la mitología desde ese punto de vista es bastante más orgánico. Don Fernando. Hola, mira, voy a dar un poquito de contexto a la pregunta. Sabemos que Chiloé hacia fines de los 80, 90, todavía era una zona bien aislada, con poca tecnología. No había muchos caminos pavimentados, generalmente eran de río de mala calidad, canales de televisión llegaba uno que era el TVN, en algunos lugares solamente, lo que significaba que había mucho espacio para... Había mucho espacio para transmitir el saber a través de la tradición oral, ¿cierto? Porque había luz de vela, te estoy hablando de los años 88, 89, acá todavía la gente en el campo iba con agua en los baldes y no iba con vela, la tele era con batería, entonces había mucho espacio para poder compartir esa tradición oral.
lo que significaba que habían historias que eran muy conocidas por todos y por ende no se documentaban. Pero producto, digamos, de los adelantos de manera rápida que empezaron a llegar a la isla, empezó a dispersarse un poco esa costumbre de transmitir el conocimiento a través de la tradición oral, porque lo dispersamos en el internet, en el celular, y empezamos a involucrarnos más en la globalización, ¿cierto?, con otro tipo de historias que igual son interesantes y entretenidas. Digamos, dicho eso, hay muchos relatos que se han ido olvidando y que eran muy comunes, que todo el mundo eran de como conocimiento común, y se han ido olvidando. Y en ese contexto, ustedes rescatan a Osquilda, pero hay información respecto a lo mejor a otros relatos que igual hay muy poco que saber, porque hay un sentido de urgencia en términos de rescatar esos saberes, porque también por los años que han pasado, las personas que todavía tenían esa costumbre de transmitir esa tradición oral están falleciendo, están dejando de existir. Y como no se documentaba, porque era algo tan común y conocido, hay un sentido de urgencia. En ese sentido, así como ustedes han logrado rescatar digamos, a Osquilda, ¿hay otros seres o nombres que sepan que existen y que están tratando de documentarse, dado el sentido de urgencia? Comparto totalmente el sentido de urgencia. De hecho, creo que es una de las bases del Chile oculto. Siempre lo hemos dicho, porque la palabra urgencia está metida. Hemos hecho, por ejemplo, investigaciones creo que el ejemplo máximo es de la Noche de San Juan, que también es el evento que hacemos en paralelo también este año, que en su momento era como el año nuevo chileno. Todo el mundo sabía qué era la Noche de San Juan, cómo eran los ritos, cómo era todo, la gente lo esperaba, lo vociferaba en la calle, y pasaron 2 generaciones que ya no les interesó, ya no lo hicieron, y se perdió. Y nadie lo registró porque era tan obvio que nadie pensó que se iba a perder, era como perder la Navidad. Se perdió igual. Entonces nosotros empezamos a hacer como, desde ese punto de vista, un montón de investigación que sabemos que con urgencia tenemos que rescatar. Por ejemplo, hay como un par de cosas que todavía ni cacho, porque todo esto es investigación en proceso. Por ejemplo, se dice que la Pincoya tiene una hija, que le dicen la Pulula. ¿Cómo? Pulula. 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 Sí, hay como varios relatos de la hija de la Pincoya y tengo que seguir investigando, y así hay un montón de mitos que sabemos como el nombre, lo que hace y nada más. Pero es que estamos trabajando. Estamos trabajando con ustedes. Perfecto, un aplauso para nosotros. Muchas gracias.